Yo soy lo que es, lo que fue y lo que será. Y tú sabrás que mi nombre es Megatron cuando caiga mi venganza sobre ti. Parte 2 de las conexiones de Transformers Generación 1 con la Era de las Bestias. Si estás viendo este vídeo, doy por hecho que ya has visto la primera parte, así que continuemos donde la habíamos dejado. Tras la explosión del destructor de planetas y la alteración del ecosistema, queda claro que los descendientes de los Autobots y los Decepticons están en la Tierra prehistórica. Barney, aprovechando que los Maximals están en horas bajas tras la muerte de Primal, lanza un ataque contra su base en la segunda parte de la llegada de los Fusors, pero como la explosión había provocado un agujero en el espacio-tiempo, Rhinox ideó un plan para resucitar al gorila que básicamente consistía en hacer un viaje astral para traer de vuelta la chispa de Primal de la matriz. No la matriz del liderazgo, aunque aparece por ahí brevemente de fondo, sino la matriz como su versión del más allá. Que si bien aún no existía ese concepto en G1, tampoco sería difícil incorporarlo retroactivamente. Where'd you go anyway? Where all are one. Oh, we're... What? Pasando al capítulo de Mala Chispa, mientras Cheetor está en una misión de reconocimiento, se encuentra con una cápsula marcada con una X y Primal nos explica que pertenece a la Protoforma X, un experimento que trataba de replicar la mutación de la chispa inmortal de Starscream. Lo cual indirectamente vuelve a confirmar los hechos que ya mencionamos anteriormente, pero también nos da una explicación de por qué Screamer fue el único personaje que regresó como un fantasma, ya que la serie original nunca se molestó en hacerlo. Llegamos al episodio del Código del Héroe, uno de los episodios más famosos en la historia de la franquicia, así que no voy a perder tiempo en explicar la trama del mismo, ya que sería puro relleno. Pero resumidamente, tras descubrir que el futuro se puede cambiar, Barney nos recordaba que gracias a los humanos los Autobots ganaron la guerra. Aquí la Wikia nos dice que probablemente se refiera a las hazañas de los Witwiki, pero vamos, yo creo que Chip Chase fue mucho más relevante. You're too late, Ravage. The information's already been destroyed. Por cierto, si Barney hubiera exterminado a la raza humana, entonces ¿en qué se hubieran convertido los Decepticons en el primer episodio? ¿En piedras? ¿O habrían escaneado vehículos diseñados por animales antropomórficos? Yo abro un debate y ya lo cierro. En el episodio de Transmutante, Rattrap menciona que Arcee es su tía abuela. Esta frase fue un chiste que añadieron porque Susan Blue, la voz de Transmutante y directora de voz en Beast Wars, también fue la voz de Arcee en la serie original. Así que no queda claro si dentro del canon Rattrap estaba hablando en serio. Es como quien tiene un tío en Granada, que ni es tío ni es nada. Pero como nos han dejado claro que los Maximals descienden de los Autobots, cabe la posibilidad de que realmente sean parientes. Algunos dirán que los cibertronianos no pueden tener hijos, pero eso no es del todo cierto, y sobre todo en esta continuidad, porque en la serie secuela Rattrap bromea sobre las historias que le contará algún día a sus futuros hijos. And what did you do in the war, Daddy? Well, honey, I made gardening equipment to help the troops plant petunias. Really, Daddy? Y con esto llegamos a los episodios de la agenda, donde finalmente el pasado y el futuro chocan entre sí. Por favor, espere a ser atendido y no abra la puerta. Puede haber una persona dentro, y podría ser usted. En primer lugar tenemos la reaparición de Ravage, uno de los radiocassettes de Soundwave en la serie original. Aunque en este caso tenemos al Ravage inteligente de los cómics reconvertido en un Predacon. Aún así aún conserva el logo Decepticon y por alguna razón tiene acento ruso. I served under the original Megatron. You have his name, but not his army. Ravage había sido enviado a la Tierra por orden del Consejo Tripredacus para eliminar tanto a la tripulación del Axalon como a la del Darkseid. Pero lo que ellos no sabían era que Barney había llegado hasta ahí siguiendo un mensaje que dejó el Megatron original en caso de que los Decepticons perdieran la guerra. El plan básicamente consistía en viajar al pasado para matar a los Autobots tras estrellarse en la Tierra, como vimos en el episodio de More Than Meets the Eye, y para ello introdujo los códigos de seguridad del Arca para que algún descendiente pudiese acceder sin activar las alarmas. Un plan muy inteligente que seguramente no se le ocurrió a él, más que nada porque ya tuvo una máquina del tiempo y solo la utilizó para deshacerse de los Aerial Bots.
Dato relevante, Bob quería traer de vuelta a Frank Walker como Megatron para esta secuencia, pero por temas de desplazamiento, de calendario y de presupuesto no se pudo llegar a un acuerdo. Así que aunque no estuviese en el corte final, podríamos decir que canónicamente los personajes sí que estaban escuchando la voz de Frank. Es como en The Last Night cuando Lennox reconoció la voz de Megatron a pesar de que Hugo Weaving ya no estaba porque había terminado su contrato y no quiso volver. Pues esto es lo mismo. Algunos lo llaman error de continuidad, pero realmente no es así. Esto simplemente quiere decir que dentro de ese universo la voz de Megatron no ha cambiado. Por cierto, también hay mucha gente que habla de anacronismos en esta escena porque las sondas Voyager se lanzaron en los 70 y la serie original empezó en el 84, así que Megatron no habría podido grabar el mensaje. Sin embargo, el flashback sugiere que lo hizo cuando una de las ondas ya había sobrevolado Saturno, así que técnicamente no es un error. Yeah, Mr. White. Yes, science. Pero volviendo con Beast Wars, tras ver el mensaje de Megatron, Ravage recuerda a quién es leal y hace un trato con Barney. El plan es que uno escapa de ahí y el otro pone la música. Decepticons forever! El caso es que Ravage muere y Barney se dirige al Monte Hillary. Black Arachnia, que ya se había anticipado a esto, ya se encontraba ahí con Silverbolt y nos cuenta el relato de cómo los Decepticons abordaron el Arca antes de estrellarse en un volcán de la Tierra. Su relato, al igual que el de todos los personajes, no coincide exactamente con los hechos de la serie original, pero como ellos no estuvieron ahí, no tendrían por qué saberlo, así que técnicamente esto tampoco cuenta como error. Cuando explote en 1984, nuestros antepasados del interior de la nave despertarán y empezarán la Gran Guerra. Durante el flashback podemos ver en segundo plano a Ironhide, a Jazz, a Prowl y a Ratchet. Poco después Barney llega al lugar y como la gótica culona tiene los códigos del arca, amenaza con fusilar a su novio el Therian y no tiene más remedio que dárselos. Oh, Teletran 1 sigue operando. Acto seguido, los Maximals también acceden a la entrada del volcán, pero ya es demasiado tarde. Barney se adentra en el santuario de los Autobots para soltar uno de los discursos más épicos de la historia de esta franquicia, y mientras recorre los pasillos podemos ver de fondo a Prowl, a Skywarp, a Starscream, a Soundwave con un cassette dentro, a Jazz y, por supuesto, a Optimus Prime. Pensad que cuando salió Beast Wars la franquicia de Transformers estaba muerta, así que imagina la locura que debió ser para los chavales que habían crecido con G1 ver de nuevo a los personajes de la serie original. Y encima en 3 dimensiones, les tenía que explotar la cabeza. El caso es que Barney se marca un Willy Rex con Optimus Prime mandando al carajo la línea temporal, y con el continuo espacio-tiempo haciéndose añicos termina la serie. Nah, mentira, pero ¿te imaginas que hubiese terminado ahí? Pues desgraciadamente este fue el último capítulo de la serie en varios países. El caso de España fue el más trágico, diría yo, aunque eso es tema para un vídeo que aún tengo pendiente. Total, que pasando a la tercera temporada, en el episodio de Situación Óptima, los Maximals se ven obligados a improvisar para salvar el universo. Y a Primal no le queda de otra más que trasplantar momentáneamente la chispa de Prime en su propio cuerpo. Esta frase de Rhinox merece otro paréntesis. Originalmente la matriz del liderazgo no estaba presente en el guión del episodio, pero tuvieron que hacer un apaño en el diálogo porque los animadores diseñaron el contenedor de chispas usando la escena de la muerte de Optimus Prime como referencia visual. Si le preguntas a Bob Forward, que fue quien escribió el guión del episodio, te dirá que esto no es la matriz del liderazgo. Y de hecho en 2001 salió un cómic que explica que eso era un señuelo para ocultar la matriz auténtica, aunque el debate continúa a día de hoy. Pero volviendo a Situación Óptima, Primal empieza a mutar como consecuencia de tener 2 chispas. Y vemos que además de aumentar su tamaño, también adquiere algunos rasgos de su predecesor. Pero no solo rasgos físicos, sino también de su personalidad. Freedom is the right of all sentient beings, Megatron. Transform and roll out.
It's time to transform and roll out. Tras restaurar su cuerpo, al final del episodio le devuelven a Prime su chispa y con ello salvan el universo. Pero esta alteración del continuo espacio-tiempo tendría consecuencias, y serían todos los agujeros de guión de la serie original. We've won! Wrong, Autobot! Not unless you can fly. Después de Situación Óptima es cuando viene el declive de la serie, pero no solo en términos narrativos, sino también cuando hablamos de referencias, porque a pesar de que los Maximals trasladan su base al Arca, no volvemos a ver ninguna conexión con la serie original hasta el final de temporada, salvo por un par de excepciones. La primera fue en el episodio Cruzando el Rubicón, cuando Black Arachnia, después de resucitar por arte de magia, describió una experiencia muy similar a la que tuvo Optimus cuando le reanimaron los Quintessons en el episodio del Despertar Oscuro, aunque posiblemente esto sea solo una coincidencia. What happened, Optimus? Darkness, cold, then light. I was tumbling down a dark pit. The next there was this light. La segunda fue en el episodio de Maestro Blaster, cuando Barney volvió al Arca y pudimos ver al Megatron original en modo avión. Poco después los Maximals intervienen, pero Barney logra escapar con la chispa de su antecesor. Y al igual que Primal, también sufre una mutación. Y ahora sí, con esto llegamos a los capítulos finales. Tras la destrucción del Darkseid, o la colonia, como la llamaba Inferno, los Maximals están a punto de ganar la Guerra de las Bestias si no fuera porque Barney, por pura potra, se encuentra con el Némesis, la nave que usaron los Decepticons para abordar el Arca en la serie original. Prepare for battle! Al parecer, Tarántulas fue el primero en encontrarla bajo el agua y estuvo reparándola en secreto antes de instalar League of Legends. Vemos que la nave cuenta con la misma sala de control, con el rayo atractor que usó en el primer capítulo y con un ejemplar del Convenio de Primus, un libro sagrado cuyas páginas hablan de una figura apocalíptica llamada Megatron que amenazaría con destruir el tejido del tiempo, y que por supuesto fue de donde Barney tomó su nombre. Recordemos que hace 30 años tampoco existía la historia del gladiador de Keion, así que nuevamente es posible que de forma retroactiva el Megatron original también tomase su nombre de estas escrituras. El caso es que Barney se vuelve loco y se dirige al monte Hillary para destruir el Arca. Y como lleva la chispa del Megatron original, vemos que también adquiere algunos rasgos de su personalidad. Power should be conserved for the larger battle. Duly noted and ignored. Como sea, Barney llega al monte Hillary y está a punto de abrir fuego. Parece que no recuerda que si destruye a los Decepticons él también muere. Los Maximals intentan lanzar el Arca sin éxito, pero afortunadamente encuentran otra lanzadera, la cual no aparece en los registros. Rhinox se inmola contra el Némesis y la nave se pierde en el horizonte para estrellarse en tierra firme, donde sería encontrada por los Decepticons millones de años después en el episodio de Microbots. Y por supuesto, Shockwave, al que dejaron abandonado en Cybertron, nunca llegó a saber nada de esto. Los Maximals le devuelven a Megatron su chispa y como Tarántulas había implementado un motor de curvatura en el Némesis, se lo llevan a la lanzadera y lo utilizan para abandonar la Tierra prehistórica. Y así termina la Guerra de las Bestias, pero no la Era de las Bestias, porque al volver a casa los Maximals se encontraron con otra guerra. Una guerra que no se gana. Mira a tu alrededor, Optimus. El capitalismo es el problema. Megatron tiene razón.
Si los empresarios solo buscan el beneficio propio, el Estado tendrá que intervenir en los precios.